Hola familia creativa, hoy les enseño a reciclar 4 cajas de cartón para realizar un organizador de pared para el baño. Comenzamos recortando la tapa y las pestañas de la caja. Este procedimiento lo repito en las 4 cajas. Luego agrupamos de a 2 cajas, las unimos y le pegamos cinta carrocera en todo su contorno para reforzarlo. En la base voy a pegar esta pieza de cartón uniendo ambas cajas. Este procedimiento lo repito en las otras 2 cajas también. Los materiales que utilizaremos hoy para el organizador: la tela, el cordón de tela y el cordón de lana. Comenzamos cortando un rectángulo de tela para cubrir la base y la pegamos con silicón caliente de esta forma como les estoy mostrando. Para forrar las cajas, tanto el interior como el exterior, utilizo esta tela que es muy económica, que viene en rollos de 15 metros, es muy suave y no se deshila y nos sirve tanto para forrar el interior como el exterior de las cajas. Para forrar esta división central con tela, cortamos un rectángulo de tela del ancho de esta división y al largo 2 veces la altura de la caja más 4 centímetros. Pegamos la tela con silicona a ambas caras de la división de la caja. Para forrar la caja interiormente, cortamos otro rectángulo de tela cuya medida será 2 veces la altura de las cajas y el largo el contorno de las 2 cajas unidas. Y como les estoy mostrando aquí, pegamos exteriormente en todo el contorno, luego volcamos hacia el interior y pegamos en el interior. Cortamos 2 rectángulos de cartón del tamaño del interior de cada una de las cajas, lo forramos con tela y también lo pegamos en el fondo para tapar toda la desprolijidad que nos puede quedar de la tela cuando la pusimos en el fondo. Pasamos a decorar el exterior. Para el exterior vamos a utilizar el cordón de tela y el cordón de lana, que en este caso se utiliza esta que tiene 3 colores. Les voy a mostrar el procedimiento en una de las cajas porque la otra es exactamente igual a esta. Pido disculpas no poderles mostrar este paso, es que me ha fallado la cámara. La razón se los voy a estar explicando ahora mientras estoy haciendo el entrelazado. Para realizar este pequeño detalle central que tienen las 2 cajas, dividimos la cara vista de la caja en 3 partes. Y en la parte central hacemos este entrelazado, que es un detalle muy bonito. Para hacer este detalle central de la cara vista de la caja, cortamos 12 tiras de cordón de tela, cuyo largo va a ser la altura de la caja más 4 centímetros. Las pegamos una al lado de la otra, o bien lo que sería igual, poner en la mitad de la caja 6 tiras hacia un lado y 6 tiras hacia el otro. Ahora con el cordón de colores vamos entrelazando y pegando con silicón caliente y damos vuelta todo el contorno de la caja. De esta forma, como les estoy mostrando, cubrimos toda la caja. Aquí he adelantado el paso para que el vídeo no se haga tan extenso. Te invito a que sigas mis tutoriales. Vas a aprender muchas cosas bonitas, bellas y sobre todo a reciclar. Los hago todo para ti, con amor y dedicación. Muchas gracias. Al terminar, pegamos todas las tiras en color crudo y cortamos el excedente. Le damos una terminación con cordón de tela color crudo en todos los bordes. Si te gustó la idea que te traje en el día de hoy, no olvides compartir este vídeo con alguien que también le guste este tipo de manualidades y quiera aprender a hacerlo. Aquí están terminadas ya las 2 cajas, listas para ser montadas. Ahora con el cordón de tela color crudo y un ganchillo hacemos esta cadeneta o cordón, como lo quieran llamar, de un largo aproximadamente 6 veces la altura de las cajas para unir las cajas y colgar el organizador. Hacemos 2 iguales de la misma medida. Esta es una idea. Ustedes la pueden mejorar y hacer a su gusto y con los materiales que tengan en casa.
Me encanta poder ayudarte a crear objetos de suma utilidad para tu hogar con reciclaje, para lo cual te pediría que me dejes en comentarios qué te gustaría hacer o qué material te gustaría aprender a reciclar. Así lo hago en los próximos tutoriales. Gracias. Comenzamos a pegar con silicón caliente de forma tal que envuelva las cajas y permita colgar el organizador como les estoy mostrando aquí. Es un organizador muy económico, fácil de hacer y nos presta muchísima utilidad. Ha quedado muy vistoso. Aquí yo les estoy mostrando una idea. Tú la puedes hacer con lo que tengas en casa y la combinación de colores que más te guste. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si te ha gustado el vídeo y el contenido de mi canal, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y si te has suscrito últimamente, quiero darte una cordial bienvenida a esta familia que amamos mucho las manualidades. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del vídeo, por el apoyo que siempre me dan, por los lindos comentarios y sugerencias que tanto me ayudan. Y de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con todos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo muy prontito.